El Señor condujo a su pueblo en la esperanza, mientras el mar cubría a sus enemigos. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo de las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración eucarística. Hoy nos acompañan el Padre Eudis Medina, el Padre José Gregorio Medina. Vamos a compartir todos en familia, con tu familia, en tu hogar, esta Santa Eucaristía. En una hojita vamos a escribir las intenciones, vamos a escribir nuestras peticiones a Dios y vamos a colocarla en el altarcito que tenemos en la casa. Vamos a colocarla en aquel lugar que hemos preparado para Dios durante estos días. De manera especial quiero ofrecer esta Santa Eucaristía, esta Santa Misa por mi patria Venezuela, por cada uno de los países que sufren dictadura, por cada uno de los países que sufren las consecuencias del hambre, de la miseria, de las necesidades, para que Dios Todopoderoso rompa las cadenas que oprimen nuestros pueblos. Pidamos a Dios para que cese ya esta plaga que se ha dispersado, para que Dios Todopoderoso traiga salud y bienestar a las personas que han sido contagiadas de este virus. Queridos hermanos, reconozcamos delante de la presencia de Dios nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras culpas, y pidámosle a Dios perdón de nuestros pecados. Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedra vivas en el templo santo de Dios, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que ascendiste a la derecha del Padre para enviarnos al Espíritu Santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorificamos a Dios diciendo todos: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por el misterio pascual realizaste la alianza de la reconciliación humana, concédenos imitar en nuestra vida lo que en esta fiesta celebra nuestra fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar ahora con atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprendieron y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente.
Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes de los pueblos, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber el cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 117 respondemos: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga a la casa de Israel: su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor: su misericordia es eterna. Todos. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Todos. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas, y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar.
Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la paz de la tierra. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración eucarística, viernes de la octava de Pascua. Hoy la palabra del Señor nos ilumina de dos maneras. Una la encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Qué interesante es esta lectura de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a rumearla, vamos a sentirla, vamos a gustar esta palabra que nos da el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es una palabra que no está lejos de la realidad nuestra, de la realidad de nuestra sociedad, de la realidad que viven nuestros países muchas veces. Vamos a ir escuchando poco a poco y degustando esta palabra del Señor. Fíjense que el libro de los Hechos de los Apóstoles comienza diciendo: en aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo. Fíjense que estamos en tiempo de cuarentena. Y cuánta gente no se indigna porque los sacerdotes han salido del templo y se han ido a buscar al pueblo. ¿Y lo han hecho a través de qué? De las redes sociales. Se están acercando al pueblo del Señor. ¿Y cuánta gente no se indigna por eso? Están llenando las redes sociales. Usted coloca en las redes sociales la misa y salen muchos sacerdotes haciendo la Eucaristía, la oración de la mañana, la lectura de la palabra de Dios. Es decir, hemos salido de nuestra casa, de nuestro templo, para ir al encuentro del pueblo. Y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Sí, como muchos sacerdotes, también nosotros los estamos haciendo, celebrando la Eucaristía en el nombre del Señor, pidiendo a Dios que se pueda encontrar la cura para esta pandemia, para controlar esta pandemia que está acechando nuestro mundo, que está acechando nuestro pueblo. Fíjense que la palabra dice: los aprendieron y los encerraron hasta el día siguiente. Y luego los llevaron ante los jefes, los que gobernaban el pueblo, los que mandaban, los que tenían autoridad, los que supuestamente tenían la moral para condenar a las demás personas. Los llevaron ante ellos y les hacen esta pregunta: ¿con qué poder o nombre de quién han hecho todo esto? Y hay algo interesante de esta palabra, de esta lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pedro, cabeza de la iglesia. Fíjense que Pedro toma la autoridad que Dios le había concedido como cabeza de la iglesia y dice: lleno del Espíritu Santo. Primera condición del discípulo del Señor, que está lleno del Espíritu Santo. Recordemos, pudiéramos decir que Pedro era un hombre pecador. Sí, es más, yo creo que el hecho más significante que marca la vida de pecado de Pedro es que él lo negó. Él negó al Señor. Lo hemos visto en la Semana Santa, cuando Jesús le dice: antes que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Ese era el pecado de Pedro, ¿sí? Como por poner un pequeño ejemplo. Pero dice, este discípulo llamado Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos. Pedro se dirige a quienes gobiernan el pueblo, aquellos que se consideraban moralmente buenos. Y atención, esto está dirigido también a los jefes y de los pueblos nuestros, aquellos gobernantes de nuestro pueblo. Esta palabra está dirigida a ustedes y dice: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado. Estos jefes estaban indignados
porque los discípulos del Señor comenzaron a hacer milagros, comenzaron a anunciar el reino, comenzaron a curar a los enfermos. Es decir, estaban haciendo todo en nombre del Señor. Para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel, dice Pedro, sepa todo el mundo entero que esta enfermedad será curada en el nombre del Señor. Y dice, este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Es esta cosa interesante. Las enfermedades se curan cuando nosotros tenemos nuestra fe, nuestra esperanza puesta en el Señor. ¿Por qué de repente no se ha conseguido la cura para esta enfermedad? Porque puede ser que muchas veces nos hace falta fe. Porque puede ser que muchas veces nos hace falta acercarnos más a Dios. Fíjense cómo esta enfermedad ha tocado el mundo entero, ha tocado nuestras familias, ha tocado nuestra sociedad y nos ha hecho hacer un alto en nuestras vidas y preguntarnos ¿dónde está Jesús en medio de nosotros? ¿Dónde está Jesús en medio de nuestro pueblo? Y la palabra nos seguirá iluminando. Fíjense, este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Leí hace rato un mensaje de texto muy interesante que decía, donde el hombre coloca la muerte, Dios coloca la resurrección. Y es verdad, a nosotros, a Cristo lo crucificamos y Dios Padre lo ha resucitado. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores. ¿Quiénes son los constructores del mundo? ¿Quiénes son los constructores de nuestra sociedad? Los gobernantes, los que están al frente de los países, los que están al frente de nuestra nación, los que están al frente de nuestro pueblo, son los que marcan la batuta de la construcción de una sociedad. Y fíjense que la palabra dice claramente, este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado, han sacado de nuestra sociedad. Fíjense que hemos idolatrados a hombres, seres humanos, los hemos idolatrado. Les hemos dicho que todavía siguen viviendo. Qué ignorancia tiene nuestro pueblo muchas veces. Aquel que nos ha dado la vida, aquel que nos ha dado la oportunidad de ser mejores, aquel que nos da la familia, aquel que nos da la oportunidad de ver todos los días la luz del sol, a ese lo crucificamos. Pero viene otro hombre y a ese sí le decimos, sigue viviendo. Yo creo que nos falta un poquito más bien de fe, de esperanza para creer verdaderamente en el Señor. Dice a ese Jesús que ustedes, los constructores, han desechado. Hemos sacado a Jesús, y lo he repetido muchas veces y lo seguiré repitiendo, hemos sacado a Jesús de nuestras familias. Hemos sacado a Jesús de nuestras escuelas, hemos sacado a Jesús de nuestras universidades, de nuestra sociedad, de nuestras vidas. Los hemos colocado a un lado, lo hemos desechado. A ese Jesús lo hemos desechado. Pero viene una pandemia y nos hace reconocer que eso que hemos desechado lo necesitamos. ¿A quién necesitamos? A Jesús, pero lo hemos desechado. ¿Por qué? Porque hemos seguido simplemente lo que dicen nuestros gobernantes, los que están al frente. Es decir, los constructores de la sociedad han desechado a Jesús y nosotros seguimos en eso. ¿Cuántas leyes de aborto hemos aprobado en nuestros países? ¿Cuántas leyes de eutanasia? Pero hoy en día, a través del COVID-19, entonces sí nos preocupamos por nuestros ancianos, sí nos preocupamos por las madres embarazadas, sí nos preocupamos porque la gente tenga algo que comer, pero ¿cuántas veces hemos desechado a ese Jesús a través de todo este tipo de leyes que lo crucifican? Porque eso es lo que hacemos con el Señor, lo crucificamos. Dice, ese mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. ¿Cuánta gente a través de esta enfermedad del COVID-19 no se ha puesto la mano en el corazón y ha reconocido que ha desechado a Jesús y está tratando de volver a los caminos del Señor? ¿Cuánta gente no se ha puesto la mano en el corazón y ha dicho, Señor, he pecado? Como el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el Señor nos da una oportunidad de ser mejores.
nos da la oportunidad de volver a Él, nos da la oportunidad de su gracia, de su bondad y de su misericordia. ¿Por qué? Porque ningún otro puede salvarnos, y eso quiero que quede muy claro, y sobre todo en mi país, Venezuela. El único que nos salva a nosotros es Dios. Y que quede claro, no ese que nosotros decimos, ese vive. Ese no vive, el que vive es Dios, el que vive es el Señor, el que vive es Jesús, es el único que puede salvarnos. Pues en la tierra no existe ninguna otra persona quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Y ese se llama Jesús de Nazaret, a quien Dios ha resucitado, a quien Dios Padre ha resucitado. Jesús de Nazaret es nuestro Salvador. Hoy el Evangelio nos habla sobre Jesús que se le aparece nuevamente a sus apóstoles. Quisiera resaltar algo interesante. Fíjense que los apóstoles, después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ellos continuaron con su vida rutinaria, volvieron a sus labores. Para ellos el anuncio del reino había culminado con la muerte del Señor. Ellos se sentían fracasados, ellos se sentían desolados, ellos se sentían alejados o abandonados, porque aquel quien les había llamado, aquel quien les había animado para anunciar el reino ya no estaba con ellos. Los apóstoles decidieron retomar su vida normal. ¿Cuántas veces sentimos que Dios no está en nuestra vida, que aquel que murió en la cruz no ha resucitado para mí, y nos hemos alejado del Señor y hemos continuado nuestra vida y nos hemos alejado de Dios? Eso pasa con los apóstoles. Dice, Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Se fueron a pescar y no pescaron nada durante toda la noche. Jesús se les apareció. Fíjense algo, dice, estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. La pregunta de este evangelio es, ¿por qué los discípulos no reconocieron al Señor? Porque la fe de ellos, como hombres, como seres humanos, estaba puesta simplemente en el Jesús hombre, en el Jesús que murió en la cruz, y no dieron el paso al Cristo de la resurrección, al Cristo glorioso, al Jesús que ha resucitado. Les faltó dar ese paso de fe. ¿Cuánta gente se ha quedado en el Cristo crucificado y se ha olvidado del Cristo de la fe, del Cristo de la resurrección, el Cristo que nos da la vida eterna? Los apóstoles les pasó lo mismo. Por eso decimos que la iglesia es una santa y pecadora. Santa porque quien la funda es Cristo, es el Señor Santo. Pecadora porque está llevada por los hombres. Y aquí en el Evangelio vemos cómo los discípulos que siguieron al Señor, que conocieron al Señor, que escucharon de boca del Señor esa llamada para seguirle, se sintieron abandonados y no lo reconocieron cuando el Señor se les aparece. ¿Cuántas veces se aparece Jesús en nuestras vidas? En personas que muchas veces consideramos insignificantes, en un pobre, en un necesitado, y no somos capaces de reconocer en esa persona al mismo Cristo. No somos capaces de reconocer en esa persona al mismo Señor. Y dice la palabra, no lo reconocieron. Y Jesús les dijo que si habían pescado algo, luego les pide que tiren las redes, y luego dice la palabra que uno de sus discípulos, el que más amaba, le dice, lo reconoce, es el Señor, es Jesús. Pero hay algo interesante de este evangelio. Verdaderamente los apóstoles vuelven a reconocer al Señor en la comida. En la comida. Dice al final el evangelio que Jesús puso unos peces, tomó el pan y se los dio, y también el pescado. Estaban unos peces en la brasa, y allí reconocieron ellos al Señor. ¿Por qué no le preguntaron nada? Porque ya sabían que era el Señor, porque ya sabían que era Jesús. Y Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. ¿Dónde reconocemos nosotros a Jesús? El primer lugar, la Eucaristía. Aunque el sacerdote tenga falta de fe, aunque el sacerdote muchas veces le cueste creer en el Señor, como hicieron los apóstoles, o como les pasó a los apóstoles, que no reconocieron cuando el Señor se les apareció, en la Eucaristía siempre se hace presente
Cristo, siempre se hace presente el Señor. Por muchos pecados que tenga el discípulo, por muchos pecados que tenga el seguidor del Señor, en la Eucaristía siempre se hace presente Cristo y se hace presente para alimentar nuestras vidas, se hace presente para alimentar nuestro corazón. Y luego dice, esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Tercera vez que se aparece el Señor y simplemente para que ellos lo puedan descubrir en la fracción del pan. Queridos hermanitos, quienes nos siguen a través de las redes sociales, les invito a no desechar a Cristo, a no desechar al Señor, a no sacar a ese Cristo de nuestra vida, de nuestras familias, de nuestra sociedad. Porque cuando lo sacamos a Cristo de todos estos lugares importantes, estamos simplemente sacando nuestra salvación, estamos colocando al lado de nuestra vida la salvación. Y segundo, recordemos que al Señor, el primer lugar donde lo encontramos es en la Eucaristía. No podemos asistir corporalmente a causa de la cuarentena, pero podemos asistir a la Eucaristía espiritualmente, siguiéndola a través de las redes sociales. Y como se los he dicho muchas veces, al primer lugar donde debemos ir después que pase esta cuarentena es al templo, a encontrarnos con el Señor. Como decía al final la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Pidámosle a ese Salvador que ilumine la mente de los médicos, de todas aquellas personas que día y noche trabajan arduamente para conseguir una cura, para esta enfermedad del coronavirus. Pidámosle al Señor que ilumine la mente de todas estas personas y que a nosotros que estamos en nuestros hogares nos podamos acercar a Él a través de la oración de la vida cristiana, reconociendo que el único que puede salvarnos se llama Jesús de Nazaret, el Señor que ha resucitado. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, en este momento les invito a que elevemos nuestras oraciones a Dios. Ahí en ese altarcito que tienes en el hogar, escribe tu intención, tu petición particular. Oremos a Dios nuestro Padre que nos escucha, que nos oye y que nos atiende. Por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa Francisco, por todos los obispos, especialmente por nuestro obispo Monseñor Jesús Alfonso Guerrero, por todos los sacerdotes, por todos los diáconos, por todos los que están en este caminar de ser sacerdotes, ministros del Señor, para que Dios siga derramando la gracia del Espíritu Santo, para seguir guiando al pueblo que ha sido encomendado hacia el camino de la salvación. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por todos los países del mundo entero, especialmente por tu país, por mi país, para que el Señor derrame abundantes bendiciones sobre los que los gobiernan, para que toque el corazón, quite ese corazón de piedra, lo transforme en un corazón de carne, para que puedan hacer el bien sin mirar a quién. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor también por todas las familias, por tu familia y por mi familia, para que Dios siga derramando abundantes bendiciones sobre ellas. Sobre todo les conceda la gracia de seguir manteniéndose junta y fortaleciéndose a través de la Eucaristía y de la palabra de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por todos los fieles difuntos, especialmente por los que han muerto a causa del COVID-19, para que el Señor les perdone sus pecados y les permita gozar de la presencia en el cielo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por los que se dedican al cuidado de todos los enfermos, especialmente por todos los que se dedican al cuidado de los que padecen esta enfermedad del COVID-19, para que el Señor les bendiga, les multiplique, les dé la fortaleza de seguir adelante en ese trabajo que realizan por amor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Atiende, Padre Omnipotente, nuestras súplicas,
la de cada uno de nuestros corazones, de tus hijos que claman a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, es el momento de presentar el pan y el vino ante el altar. Vamos a colocar ante el altar de Dios, vamos a colocar ante ese altarcito que tenemos en la casa, en la familia, vamos a colocar nuestras necesidades, nuestras intenciones. Vamos a colocar a papá, a mamá, a los hijos, a los hermanos, a la familia, esta situación que se presenta a nivel mundial. De manera especial quiero colocar ante el altar de Dios a todos los médicos, doctores, enfermeros, quienes dando su vida en entrega ayudan a muchos. Quiero colocar la vida de todos los sacerdotes para que el buen Dios les bendiga y les acompañe. Junto al pan y al vino, ofrezcamos al Señor nuestra ofrenda, lo que tenemos, lo que somos. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosas, y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Decimos todos: Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tus manos generosas, y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Decimos todos: Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable ante tu presencia, Señor Dios nuestro. Lava, Señor, mi delito, limpia mi pecado. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Realiza, bondadoso Señor, en nosotros el intercambio de este sacrificio pascual, para que pasemos de los efectos terrenos al deseo de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, pero más que nunca en este día glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual, y también las virtudes de los cielos y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Todos: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso Guerrero, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos. Recordemos en este momento a todos nuestros familiares y amigos difuntos, especialmente aquellos que han muerto a causa del COVID-19, que se han dormido en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, Señor, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos con fe y esperanza la oración que Jesús nos enseñó. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos compartan un saludo de paz desde aquí, desde Venezuela le enviamos un abrazo, nuestro cariño, un abrazo en la distancia. Pueden darse la paz. La paz sea contigo. Con tu espíritu. La paz sea contigo. Y con tu espíritu. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimentos de vida eterna. Señor Jesucristo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, sea aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En este momento les invitamos a que podamos entrar en sintonía con la oración, en contacto con Dios. En este momento les invitamos a que desde su casa pueda hacer una pequeña oración. Jesucristo se hace presente con su cuerpo, con su sangre, con su alma, su divinidad. Nosotros desde el hogar vamos a recibirlo en nuestro corazón, vamos a recibirlo en nuestra alma. Tenemos anhelo y deseo de recibir a Jesucristo en el corazón. Deseamos comulgar. Es el momento de recibirlo espiritualmente. Cuando llegue el momento, se abrirán las puertas de la iglesia para que vayamos a comulgar. Por eso les invito a entrar en sintonía con Dios. La palabra de Dios hoy nos invita a analizar, a reflexionar. La gente esperaba de Jesús cosas que no le iba a dar, cosas materiales. La gente anhelaba no lo que el Señor traía. Pedro en su momento fue capaz de negarlo, pero después con valentía lo predicó. Señor Jesús, te recibimos en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestra familia. Sabemos que hemos fallado y hemos pecado negando nuestra fe. Ahora queremos afirmar nuestra fe como Pedro. Te suplicamos que vengas a nosotros. Te suplicamos que nos acompañes. Te suplicamos que nos protejas. Te damos gracias y te bendecimos por esta Eucaristía. Te damos gracias y te bendecimos por este momento. Te damos gracias y te bendecimos porque nunca nos abandonas. Decimos todos, gracias Señor, gracias. Gracias Señor, gracias. Oremos. Protege a quienes has salvado, Señor, con tu amor constante, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo se alegren en su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos al Padre Eudis y al Padre José Gregorio Medina por acompañarnos en esta Eucaristía. Agradecemos la presencia de ustedes, la constancia en la celebración de la misa, en la celebración de la Eucaristía. No se les olvide que debemos hacer el altarcito en la casa y en ese altarcito vamos todos a colocar nuestras intenciones. Se aproxima el domingo, el día de la misericordia. Vamos a buscar una imagencita todos, escuchen, de la divina misericordia. Y vamos a colocar la imagencita en el altar. Y el día de la divina misericordia, vamos junto al altar a vivir la Santa Misa con toda la familia, con todos los de la casa. Y después esa imagencita la vamos a tener en un recuadro, vamos a guardarla y vamos a ponerla en un lugar apropiado y digno para recordar la misericordia que Cristo resucitado tiene con todos nosotros. Les pido a los padres que me acompañen para darles la bendición.
El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya. Nuestra Madre del Cielo le decimos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un feliz día para todos, los queremos mucho.